Bueno, y nos encontramos aquí en la FM Vive 98.3 y en todos los medios de donde nos puedan escuchar, en el inicio, en la presentación de lo que será un ciclo de entrevistas con motivo del cincuentenario de la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Arfiel de Las Varillas. Bueno, esta idea surgió de la institución y uno de nuestros primeros testimonios, por no decir el primero, lo tenemos aquí en este momento con la profesora Patricia Aloé. Bueno, un nombre muy conocido aquí en Las Varillas, un nombre muy representativo del Dalmacio Vélez Arfiel desde sus comienzos, y por eso, bueno, la invitamos a Patricia para que nos cuente cómo fue, porque uno tiene que, una cosa es figurarse, imaginarse, leer lo que está en el libro de la escuela, el libro de la pasión educativa, que en su momento fue escrito con una investigación que realizaron Héctor Rujinsky, Mirta Bozo. Bueno, muchos datos de allí nos ayudaron a llegar aquí a Patricia, que además la conocemos desde la institución, para que nos pueda meter un poco en tema. Primero la vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida y después le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo recuerda ella este 12 de junio del año 1971? Nos vamos a remontar a 50 años para atrás, pero por el momento le damos la bienvenida con un saludo especial. Hola, Patri. Hola, muchísimas gracias y bueno, fue, digamos, para mí muy grato que recibir la invitación y empezar a recordar lo que fue el momento de traslado, porque cuando se inaugura el nuevo edificio de la escuela Dalmacio Vélez Arfiel, el del nivel secundario, nosotros, el grupo de la promoción 75, estábamos en primer año, con lo cual estuvimos medio año en el viejo edificio y ese día, el 12 de junio, a la 1:30, hicimos el traslado, el éxodo por la calle Roque Sáenz Peña. Todo el colegio se trasladó caminando. Y bueno, y llegamos a la calle Escribano Luis Morelli, que en ese entonces no tenía todavía ese nombre. Llegamos al nuevo edificio. Bueno, irrumpir en ese edificio fue realmente una alegría, y dejar el otro colegio para nosotros significó en realidad la alegría de ir a uno nuevo, porque no estábamos tan territorializados con el viejo edificio. Uno, al transcurrir el tiempo, se dio cuenta que las promociones que hicieron todo su secundario ahí guardaban un cariño especial hacia ese viejo edificio en el que transcurrieron tantas anécdotas, con ese primer piso, con los balcones, con ese irrumpir en el centro de la ciudad, porque estaba enfrente de la Casa Baravale, donde había un movimiento del pueblo muy dinámico, y bueno, y los chicos salían a los balcones, bueno, disfrutaban muchísimo de ese colegio, ¿no? Del viejo colegio. Bien, entonces, mira, partíamos hace un ratito comentando previamente de esa pregunta que está en el libro, ¿no? Que dice, ¿cómo habrá sido el último día en el viejo instituto y cómo habrá sido el primer día en este nuevo edificio, en esta nueva escuela? Porque bueno, uno trasladándose de edificio cambia muchas cosas, ¿no? Seguro, en sus vivencias. Seguro. Y bueno, y vos tenés un recuerdo desde lo personal que nos puedas contar. Nosotros teníamos un aula en la planta baja, un aula, por supuesto, con techos muy altos, las paredes ya estaban descascaradas y los bancos de madera eran individuales. Eran grupos de 30 y pico estudiantes, y bueno, esos pizarrones alargadísimos,
las aulas enormes, enormes. Y dejar ese edificio, ese patio donde nos reunimos nosotros medio año con los directivos que izábamos la bandera, nos daban el saludo de las buenas tardes, y ese portón que bueno, históricamente representó como que cuando se cerraba el portón no entraba nadie más, y los que debían entrar entraban por la rectoría y recibían el reto correspondiente, porque daba justo a la sede de donde estaba el director. Esa puerta, ese portón donde nos acercábamos a comprar, porque había una persona que tenía una pastelería, creo que era el señor Sacavino de la góndola, y iba con su canasto lleno de masas y de cosas dulces para comprar, así que ahí comprábamos rápido antes que tocar el timbre, comíamos en ese patio, y bueno, fue como con la alegría de irnos a un edificio donde no hacía frío, donde nos esperaban otras condiciones en las aulas para estar. Y bueno, vuelvo a insistir que nosotros no habíamos estado tanto en ese viejo edificio. No se habían encariñado. No nos habíamos llegado a encariñar todavía. Y no conocíamos todos los recovecos, porque los que vinieron hace los 25 años, rememorando esas anécdotas, contaban un montón de cosas de ese edificio que eran muy ricas, que los chicos se conocían todos los rincones para poder esconderse cuando los apretaba alguna lección. Cuántas anécdotas, ¿no?, que tienen en ese edificio, que son inolvidables. Sí, y hablaste del ingreso de la rectoría y del reto del director. ¿Y quién era el director en ese momento? En ese momento en el que nosotros emigramos al nuevo colegio, el rector era el escribano Luis Morelli, y el vicerrector, el señor Nieto, José Nieto. Bueno, ellos nos recibían todos los días, nos daban las buenas tardes y las novedades y los saludos. Y recuerdo, básicamente lo hacía el escribano Luis Morelli, y tenía una voz tan parsimoniosa, y nosotros entramos con tantos miedos. Sin embargo, él era una persona tan aplomada y tan humana, que bueno, nos fue sacando esos miedos del colegio, y bueno, y el grupo de profesores. Yo te recuerdo una imagen en el aula de matemáticas que nos estaba dando clases la profesora Griselda Casol, que era nueva, digamos, y nos estaba dando matemática moderna, me acuerdo. Y bueno, muchas, cuando nosotros transcurrimos, que nos fuimos hacia el nuevo colegio, ese irrumpir en esa galería tan enorme, profunda, esa escalera que nosotros nos tocaba un aula en el primer piso, y en ese aula bueno, nos dividieron a francés, inglés, porque había divisiones. Claro, tenían que elegir. Exactamente. Y bueno, las ventanas, lleno de ventanas el aula, con unas persianas muy modernas, todo de moderno, metal, todo nuevo, calefacción central. Claro. Y yo creo que había ya una concepción nueva sobre la educación, en el sentido de que ya no estábamos en bancos individuales, sino que estábamos de a dos, por parejas. Claro, ya no eran individuales como en el Instituto Viejo. Exacto. Ya nos sentábamos de a dos, entonces también fue elegir con qué compañero nos sentamos, que eso fue también todo muy, muy, muy interesante.
Y después, obviamente, como pasó históricamente, que estaba sujeto a cambios si no había buena conducta. Todo, claro. También, qué recuerdos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y nosotros, que éramos primer año, éramos los más chiquitos, yo recuerdo que éramos un grupito que no habíamos pegado todavía ese estirón, y los chicos de quinto eran altísimos, nosotros los veíamos altísimos y los veían enormes y hasta nos enamoramos de alguno de ellos, y nos tiraban por la baranda de la escalera, porque éramos tan chicos que nos íbamos deslizando y bueno, ellos nos recibían abajo. Después espiábamos desde esa escalera del colegio nuevo, cuando subían los profesores, si subían con las hojas selladas para alguna prueba. Claro. Era todo como un espiar desde arriba, un movimiento que se daba, era otra expectativa la escala, ¿no? Exactamente. Uno veía aparecer allí. Vos utilizaste muchas veces la palabra irrumpir, claro. Sí, fue un irrumpir hacia un nuevo mundo, ese laboratorio, esa sala de proyecciones, ese edificio estaba pensado desde la Nación con todas las innovaciones ya. Y bueno, y como tal era realmente ejemplar. Realmente lo que nos estás contando nos está trasladando así, ¿no? Tan rápidamente a 50 años atrás. Y bueno, y así mismo pensar que a lo mejor vos ahí ni imaginabas cómo iba a transcurrir tu vida dentro de esa institución, ¿no? Para nada. Ahí... Para nada, todavía encontré en la escuela, encontré un grupo de amigos hasta el día de hoy, esos compañeros de la promo que todavía estamos en WhatsApp, y bueno, en muchas ocasiones esas primeras miradas así furtivas de adolescentes, descubrir la vocación. Claro, eso encontraste. Eso, descubrir la vocación, porque ese grupo de profesores, que yo no fui de los pioneros totalmente, pero recuerdo el doctor Ortega, el doctor Lupi, la señora de Sebastián, Alida Rugín, que no quiero nombrar Tita Boschetti, porque me estoy olvidando de un montón, pero todos esos profesores tenían una idea de la juventud, de transmitir, de querer un futuro para ellos. Yo siempre cuento de que nos instaban a pensar qué queríamos ser, qué es lo que pensábamos para nuestro futuro, y esa idea de proyectarse, de pensarse más allá, y bueno, fue lo que nos dio a muchos, a casi todos, esa idea de vocación, de seguir un estudio, y bueno, y nos hablaban de las distintas profesiones porque eran personas, no en su gran mayoría docentes, sino profesionales que ejercían su profesión ahí, entonces nos hablaban de lo que hacían diariamente, y bueno, y ahí uno pensaba en qué le hubiera gustado ser o qué le gustaría ser. Qué increíble, ¿no? Ahí nace tu vocación. Sí. Y después la volcaste en esa misma escuela, ¿no? En esa misma desarrollo profesional estuvo ahí. Exactamente, porque cuando, bueno, yo egreso del secundario, bueno, con un montón de sueños, en un momento histórico muy difícil, en el 75 egresamos nosotros, claro. En vísperas del golpe militar, con una situación política muy, pero muy comprometida. Aún así, en el colegio, yo siempre rescato que nunca se nos asustó ni se nos dio un mensaje negativo. Siempre un mensaje positivo,
sobre los sueños, sobre lo que queríamos ser, sobre todo ese ideario de juventud, con mucha potencia. Claro, que eso lo tenían los directivos y muchísimo los profesores. Qué fuerza, ¿no?, que le dieron a la institución y al futuro, ¿no?, de los estudiantes que estaban ahí, como vos lo estás recordando. Y bueno, y eso te hizo ir a formarte en todo ese contexto tan difícil, y después volver. Y siempre tuvimos en claro, al menos yo, de querer devolver a lo que el colegio, en Las Varillas, porque yo realmente quiero muchísimo la ciudad. Yo aquí me siento, digamos, como en casa, protegida, voy por las calles y digamos, es mi lugar, exactamente. Y bueno, al volver me radiqué como profesional aquí, y luego con el tiempo se me fue ofreciendo el aspecto de ser profesora del colegio. Yo guardaba un cariño muy especial hacia la docencia, a pesar de que no era mi primera idea. Vos contá, porque vos te fuiste a estudiar ¿a dónde y qué, Patri? Me fui a estudiar a Córdoba, en el momento en que nosotros, digamos, yo me fui a inscribir en diciembre, en vísperas de un golpe, sí, digamos. Golpe de marzo, claro. Exacto, y yo cuando regreso, había ya un muy mal clima en la universidad, las carreras estaban pendientes, todas las humanísticas, de revisión. Claro, para como una carrera humanística. Sí. Psicología, psicopedagogía, ciencias de la educación. Entonces, bueno, me remitieron a una institución de nivel superior, ahí mismo, ¿no?, en la Universidad Católica, que yo había terminado yendo a preguntar ahí. Y bueno, y me remitieron a una institución de nivel superior, el Instituto Cabret, y bueno, ahí yo estudié psicopedagogía, y bueno, después empecé a ejercer como psicopedagoga, después hice la licenciatura en la Universidad Nacional de Villa María, de Ciencias de la Educación, pero mi formación de base era... Que una institución también, otra con mucha fuerza en lo pedagógico, ¿no? Porque yo he tenido oportunidad de tener contacto con gente de la carrera de pedagogía, de psicopedagogía, y qué fuerza que tiene actualmente todavía, ¿no?, como institución, para la formación de... Tal cual, y esa formación yo la encontré en la escuela Vélez Sarsfield, porque ahí había un bachillerato con orientación docente, y ahí hubo personas como Laura Beltrami, Laura Dugoni, como Álida Rujinsky, como la señora de Sebaste, personas que, digamos, con una vocación docente muy grande, y que marcaron porque empujaron y ayudaron y bueno, instalaron creo que en todos nosotros la idea de superación, ¿no? Así que el colegio fue como, yo en realidad guardo una imagen muy cariñosa del colegio, que siempre se nos trató muy, muy bien, muy auspiciosamente. Más allá de que hay algunas anécdotas que hoy recordábamos con algunas compañeras, porque les pedí, le digo, manden anécdotas, algunos no recordaban ese día del éxodo, y más allá de esas cosas, mucho fue bueno, fue una buena matriz, fue realmente, fue una buena impronta. Incluso la del colegio primario, con esa escuela normal donde estábamos todos. Claro, ahí esa escuela secundaria también estábamos todos, y donde esa edad, tanto como el primario, uno no hace diferencias, el amigo es el amigo, el compañero es el compañero, y estaban todos juntos. Sí. Y eso hacía, claro, en la misma comunidad, ¿no? A la misma pertenencia. Eso yo creo que es un ambiente, un entorno
que a uno lo forma, porque además de la familia... Y lo forma bien. Y lo forma bien. Yo por eso en la escuela encontré Norita, una compañera que... Actualmente es tu amiga del alma, vivíamos casa de por medio. Ella dice que la escuela para ella fue su hogar, porque murió su papá un sábado y ella el lunes fue al colegio y el rector la recibió y le habló y la amparó, y ella no veía las horas de ir al colegio, claro, porque la sacaba un poco de su duelo. Tenía 15 años, o sea, ahí hay como cosas muy fuertes, sí, de la institución y creo yo, de muchas instituciones, claro, pero bueno, de cómo recordando en ese momento histórico, de cómo lo vivimos. Las personas que estaban ahí en ese momento. Exacto, ¿no? y ahí había aire, espacio, porque había mucho espacio. Claro. Esas galerías. Sí. Y eso tiene un mensaje. Tiene el mensaje de los ventanales grandes, de un lugar donde uno podía ser. Ese es el recuerdo. Ese es el recuerdo. Y después volví a la institución con ese mismo cariño que me acogió cuando niña, cuando adolescente, me acogió como profesora. Y encontré ahí oportunidades y bueno, y me desplegué profesionalmente y terminé mi carrera, digamos, profesional ahí. Claro, o sea como que directora. Entrañable, y transcurrí tantas horas en ese edificio y con muchos cambios, porque las pedagogías que de alguna manera las personas, porque la conducción de una institución es muy importante, le da una impronta, un sello, y cuando la institución tiene una conducción, una gestión que quiere lo mejor, la mejor formación, bueno, va haciendo movimientos, cambios y un dinamismo que se sentía en la institución, que era renovador desde el comienzo. Claro, desde el comienzo que vos estuviste, desde el comienzo, y como vos decís, terminaste tu carrera profesional ahí como directora, con esta impronta que te habían dado y tratando también de hacer esto mismo, ¿no? Claro. Y de dar aire, y de ese aire que había en ese colegio, y las personas con ilusiones, con sueños, porque acá no nos olvidemos que en el 47, cuando empieza a desarrollarse la idea de una institución secundaria, había gente con muchísimos sueños. El doctor Ortiz, el escribano Luis Morelli, él venía de una escuela normal de Corrientes, era maestro de la escuela normal, lo traía incorporado a ese ideario de la escuela, con lo cual él era un humanista de convicción, de vocación. Ahí está la base. Y sí, él después se graduó de notario en forma, digamos, a distancia en la Universidad Nacional de Córdoba, pero básicamente era un educador. Claro, esa era su naturaleza y eso fue lo que se reflejó. Exacto. En la escuela. Sí, y bueno, yo te digo la verdad, les digo la verdad, es una institución que a mí me permitió soñar, desarrollarme, hacer realidad muchos sueños, pero bueno, otros no, porque como sabemos, hay 3 profesiones imposibles, dijera Freud. Volvemos al punto. El arte de gobernar, el arte de educar y el arte de curar, que era el suyo y que no era posible. Claro. Con lo cual la educación siempre te deja sabor a más. Claro. Pero no es poco lo que se pudo hacer y lo que nos dieron es mucho. Y yo creo que ese edificio era una apuesta. Era una apuesta, era una promesa. Y bueno, y fue así que todos, o sea, que muchísimas personas lo interpretamos así.
Qué lindo todo lo que nos has contado, Patricia, porque la verdad que nos has graficado no solo ese momento, sino todo lo que significaron estos 50 años de historia en el edificio y bueno, porque partimos de esta impronta de que de este lema, que la vida de las personas cuenta la vida de las instituciones, entonces, y la historia. Sí. Entonces, bueno. Estamos atravesados por esas líneas dijera Foucault, de líneas de subjetivación que nos van subjetivando como sujetos, claro, de un momento histórico, y bueno, nosotros ya no vivimos dictadura, no vivimos eso dentro del colegio secundario, no. Vivimos democracia. Claro, eso también es otra nota para destacar, ¿no? Exactamente, era una democracia muy democrática. Porque bueno, yo tengo una anécdota familiar que mi hermano era un estudiante bastante, digamos, rebelde en la rebeldía adolescente. Y cuando los amonestaban por circunstancias X, los capturaban para hacer teatro. Ah, mira qué interesante, ¿no? Y mira, entonces les daba el señor Nieto los papeles para desarrollar, digamos, esa rebeldía. Claro. Y poner de manifiesto eso, ¿no? Era como creer en ellos. Claro, era una apuesta, como dijiste. Era una apuesta. Yo apuesto a vos, pero en esto. Y puedo contar muchísimas anécdotas, pero bueno, vuelvo a insistir, que el edificio es un símbolo de un momento histórico, de formaciones y de una apuesta del Estado Nacional. También hay que decirlo. Hay que decirlo. También. Porque se hizo con fondos del Estado Nacional. Una escuela normal. Exactamente. Bien, con esas características. Bien, me hiciste acordar con esto, una vez le hacía una entrevista en una oportunidad al fiscal Federico Delgado, bueno, muy reconocido él, y él me decía algo que me quedó grabado y que me hace acordar a lo que decís vos. Si queremos mejorar la sociedad tenemos que seguir los buenos ejemplos. Exactamente. Y bueno, y ahí vos pusiste muchos buenos ejemplos, ¿no? Así que bueno. Y que hay que saber verlos. Y que hay que saber verlos. Volvamos a los buenos ejemplos. Sí. Bueno, hermoso tu testimonio. Nos ha emocionado. Muchas gracias. No quiero que esto sea como algo de mí, sino que realmente es para realzar lo que para mí significó el colegio y básicamente el edificio, porque el edificio es importante, es como la casa. Uno en lugares grandes se desarrolla distinto que en una pequeñez, ¿cierto? En un pequeño territorio. Sí. Bueno, está la imaginación también, pero sí. En este caso, dio las posibilidades, dio las dimensiones, dio el edificio. Sí, y un reconocimiento a todos los que gestionaron ese edificio, los que gestionaron el colegio, los que gestionaron el edificio y los que lo mantuvieron. Claro, es muy importante también esto decirlo, porque el edificio que tenemos hoy es producto de todos estos hacedores, ¿no? Exactamente, y que está hermoso. Una vez vino un padre que vino a dar charlas, en este momento no recuerdo quién era, y dio una charla en el colegio, se puso ahí porque hasta tenía un escenario, la galería al fondo, y él antes de empezar dijo, yo ya era vicedirectora, dijo, en este edificio hay una gran dignidad, dijo. Les dijo, chicos, aprecien este edificio, porque fíjense en las paredes, fíjense en los pisos, fíjense en los que los rodea. No muchos colegios, él venía de Buenos Aires, no muchos colegios están conservados así. Y esto también es una idea de los directivos, los chicos tienen que tener derecho a lo mejor, para que después
después ellos puedan exigirlo mejor. Con lo cual hubo mucho esmero en cuidar las condiciones de aprendizaje. Bueno, muy bueno, Patri. Muchas gracias. A ustedes. Nos encantó hacer esta entrevista. Bueno, muchas gracias. A ustedes.